¿La presento, crees? Dale, dale. Florencia, primero que nada avisarte que la doctora Cecilia Civale, que es la presidenta de la asociación, no va a poder estar presente, que te dejó sus saludos y sus disculpas, pero no llegaba. No Hay que llegaba, corrió, llamarla. corrió y no llegó, así que Sí. bueno, te dejo sus Estamos siempre saludos todos porque me igual, cae. así que la entendemos perfectamente. Llegamos todos así con cara de viento. Bueno, Bueno, sí, tal cual, imagínate. todos a las apuradas. Yo también acabo Sí. de llegar a las corridas. Bueno, la doctora Florencia Leinado es médica de la UBA, realizó la residencia de medicina familiar en el CEMIC y fue jefa de residentes. Luego hizo la formación de medicina de deporte, nutrición y estética y además se formó en el campo de la medicina funcional y las hormonas bioidénticas. Y es speaker de varios congresos nacionales, internacionales, realiza amplia actividad docente. Bueno, es un placer tenerte acá, Flor, así que te No, el escuchamos, placer somos es todos mío, oídos. chicos. Qué feliz estar acá. Así que bueno, cuando ustedes quieran, empiezo. Qué genial. Gracias, gracias, Florencia. Siempre me da cosa cuando empiezan a hablar y empezar a tipo nada. Yo soy Flor, tipo, ya está. No, no No, está bueno, bien, pero pero bien para que te merecido, conozcan, ¿no? Que claro, tal sepan a quién cual. están escuchando que es un gustazo tener. Bueno, chicos, para mí también un placer enorme. Así que, ¿quieren que comparta? Sí, por favor, Dale, cuando perfecto, quieras. Muy gracias. bien, pero lo tengo acá. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, para mí realmente es un placer, un enorme placer, más allá de que yo amo todo lo que tiene que ver con la medicina. Cuando yo empecé medicina y medicina familiar, quiero que sepan que lo conté más de una vez, que yo quería ser dermatóloga. Por eso seguí en CEMIC medicina familiar, porque Stengel no me dejaba ser dermatóloga, sino hacía o clínica o pediatría o medicina familiar. Y bueno, después fui ampliándome para medicina del deporte, pero sí es verdad que siempre me pareció súper interesante esto de que la piel nos habla y que el órgano más extenso que tenemos es la piel. Y me parece que el dermatólogo, digamos, es una gran entrada para la salud. O sea, a mí lo que me parece espectacular de encarar la dermatología desde una medicina funcional e integral, no es solamente que los médicos de familia o deportólogos como yo o cualquier clínico sepan lo que tiene que ver con la alimentación, sino que desde la dermatología, ¿sí? Sean los profesionales que están a cargo de la piel y la estética del paciente, empezar a ver esa mirada integral y tratarlos desde adentro para expresar mejor la piel desde afuera. ¿Sí? O sea, básicamente, si bien desde la alimentación podemos tratar un montón de patologías, ¿sí? Cáncer, enfermedades autoinmunes, y muchas están relacionadas con lo que puede ver un dermatólogo. Lo importante acá, me parecía esto de la piel longeva, cuando dijeron el título, es esto, no pensando en patología, paciente en estar mejor, que cada vez se consulta más para hacer prevención, para evitar el fotoenvejecimiento. Y entonces muchas veces se habla así de la protección solar, de los protectores, o se habla en líneas generales de lo que tiene que hacer con una alimentación, pero no se le da tanto, digamos, tanta importancia como la tiene y a veces no sabemos tampoco qué medir o qué evaluar en el paciente para ver si está envejeciendo de manera saludable. Entonces, bueno, un poquito empezando en esto. La idea es que cuando nosotros en realidad eh, hablamos sobre lo que es la dermatología y especialmente la longevidad dentro de la dermatología, el anti-age y la medicina estética, se habla cada vez más sobre lo que es el láser, la mesoterapia, ¿sí? Los péptidos, los exosomas y todo lo que se puede utilizar en la práctica clínica, pero el tema es qué es lo que subyace en el paciente que estamos tratando, o sea, si estamos trabajando sobre un terreno inflamado o no. Porque si yo hago un peeling o hago un láser o pongo un relleno y ese paciente está inflamado, claramente el resultado no va a ser el resultado óptimo, ¿sí? Y más allá, obviamente, que uno tiene que utilizar buenos productos y saber la técnica y formarse en lo que puede aportar el médico al paciente, ¿sí? También es importante qué es lo que el paciente sí puede optimizar desde su parte antes de someterse a cualquier tratamiento médico. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que si queremos frenar el proceso de un envejecimiento patológico, porque una cosa es envejecer y otra cosa, como vemos ahí, es el inflammation,
¿sí? Es la aceleración del proceso del envejecimiento porque hay un proceso inflamatorio de base, más allá de la susceptibilidad genética de cada paciente. Si sumamos a la mala genética los malos hábitos, es como que se hace el combo perfecto, la tormenta perfecta, para terminar siempre teniendo resultados que no son óptimos. Y lo que vamos a generar, en vez de que cuando generamos inflamación, por ejemplo, hago un láser, yo quiero generar inflamación, ¿sí? Pero después de esa inflamación hay una resolución. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener un proceso pro-resolutivo, después de un proceso inflamatorio, tengo una inflamación crónica de bajo grado que lo que hace es cronificar, ¿sí? Y dificultar los resultados de un tratamiento. Entonces, sí tenemos que entender que cuando hablamos de inflamación, hoy en día hablamos de un montón de cosas, desde las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Hasta cualquier patología articular o cardíaca, una arteritis, ¿sí? Todo empieza por la inflamación, todas las itis, ¿sí? No son solamente las dermatitis, pero básicamente tenemos que conocer qué es lo que inflama a, a nuestros pacientes y qué debemos detectar en el laboratorio y en la clínica para prevenirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una piel envejecida, o sea, antes de decir, bueno, queremos una piel que sea longeva, ¿qué es la antítesis de la piel envejecida? Una piel inflamada. ¿Sí? El inflammation es ese estado proinflamatorio que predispone a infecciones, a cicatrizaciones anómalas. O sea, ¿por qué un paciente puede terminar haciendo un queloide o una cicatriz hipertrófica? Más allá de que cuando la haga yo le puedo dar tratamiento, ¿sí? Y ustedes son los especialistas y le darán los corticoides o le darán un lastres, ¿por qué el paciente terminó haciendo eso? Porque yo tengo que tratar la consecuencia. Y en realidad hay un proceso, como decimos, gradual y natural, que es el aging, y hay un proceso de inflamación, ¿sí? Patológica y prematura de la piel que nosotros tenemos que tratar, ¿sí? De evitar. Básicamente, ¿cuáles son las consecuencias, ¿sí? De un proceso acelerado de envejecimiento? Y acá aparece básicamente el concepto de lo que realmente es el inflammation, que no es nada más ni nada menos que un proceso de glicooxidación. Me caramelizo y me oxido, cual manzana, ¿sí? Que se pone negra, ¿sí? En realidad, toda patología, ¿sí? Un Alzheimer, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad autoinmune, tiene este proceso de glicooxidación, en donde en realidad el problema es la oxidación. Y la oxidación se da por exceso de radicales libres, ya sea por exceso de metales pesados, como puede pasar en un paciente que fuma, por ejemplo, y también por exceso de azúcar, como vemos en los pacientes diabéticos, ¿sí? En donde el azúcar carameliza, oxida y produce lo que llamamos los productos finales de glicación avanzada, que tanto se hablan desde la medicina estética muchas veces de los AGEs, pero en realidad los AGEs los vemos no solamente en el envejecimiento prematuro, sino también en todas las enfermedades degenerativas. Ahora, si hablamos de un proceso de glicooxidación y hablamos de que hay un proceso de caramelización, una hemoglobina glicosilada que de hecho la vamos a querer lo más baja posible, idealmente menos de 5, y podemos evaluarlo en cualquier paciente, independientemente que sea diabético o no diabético, tenemos que bajar el consumo de carbohidratos. Porque si hacemos una alimentación basada en hidratos de carbono, ¿sí? Y vamos a tener picos de azúcar, picos de hiperglucemia, hipoglucemias, ¿sí? Insulinas que van a estar elevándose, vamos a estar caramelizando y oxidando. ¿Cuál es la antítesis? ¿Cuál es la otra cara, ¿sí? De una dieta alta en hidratos de carbono? Una dieta cetogénica, una dieta keto, o sea, yo puedo usar como fuente de energía azúcares o grasas, ¿sí? Si uso grasas, grasas de buena calidad, si genero cetonas, y ahí viene el concepto de cetosis, ¿sí? En la implementación de una reversión de la aceleración del proceso de envejecimiento, eso va a ser lo que nos va a permitir a nosotros mejorar la calidad de nuestro colágeno. Siempre en realidad es que cuando hablamos de una alimentación saludable, una alimentación cetogénica, tiene que ver con que el paciente entre en cetosis. Porque hay pacientes que pueden comer un plato de pastas, entrenar, ayunar, cuando yo le mido el azúcar, tienen una glucosa normal, una insulina normal, no están caramelizados, con lo cual metabolizan perfectamente ese azúcar. El problema es cuando yo mido los parámetros en un paciente en laboratorio, ¿sí? Y ese paciente tiene estallados los valores inflamatorios, la glicosilada, el OMA, la insulina.
Entonces, cuando hablamos en realidad de estado de cetosis, es el estado óptimo de salud, independientemente de la dieta que haga el paciente. El tema es, bueno, si tengo un paciente con una piel envejecida, caramelizándose, glicándose, inflamado, ¿cuál es la herramienta que tengo que optar? Y tengo que optar ahí por una dieta cetogénica, que básicamente me está permitiendo a mí que el paciente, a partir de las grasas, genere las cetonas. Y las cetonas no son solamente, ¿sí?, sustancias que me van a frenar un proceso inflamatorio, ¿sí? Son un combustible alternativo y el principal y el mejor combustible que puede tener el corazón, el cerebro, el intestino, ¿sí? Y nos permite además inhibir la liberación de histamina, el exceso de histamina nos permite inhibir la destrucción de masa muscular y está demostrado que las cetonas aumentan la calidad, ¿sí?, y la cantidad de años por vivir, con lo cual es un combustible alternativo, sí, que muchas veces no se utiliza y no se le da la importancia que tiene. Ahora bien, la gente en general se asusta, ni hay que hablar los profesionales de la salud, porque asumen que cuando hablamos de cetosis hablamos de cetoacidosis, como si fuesen sinónimos, ¿sí? Y vieron que en realidad, si bien la cantidad de cetonas que uno produce obviamente, ¿sí?, llevado a un extremo puede ser un grave problema de salud y ahí es cuando estamos llevando a una cetoacidosis diabética. No tiene nada que ver la cetosis nutricional que se genera, ¿sí?, en un paciente cuando baja su nivel de azúcar y aumenta la producción de cetonas a cuando un paciente está, ¿sí?, con una enfermedad como es la diabetes, en donde tiene el azúcar tan alta, ¿sí?, porque no tiene insulina, no puede usar ese azúcar porque no tiene insulina y en presencia de esa hiperglucemia se generan cetonas que tampoco puede usar porque el azúcar está alta, ¿sí? Es como una desnutrición en la abundancia. En la cetoacidosis diabética tenemos una cantidad muy grande de cetonas en un paciente que tiene un azúcar elevada. Distinto es lo que llamamos una cetosis nutricional, en donde en vez de estar utilizando carbohidratos y ser un carb burner como lo vemos acá, pasamos a ser un quemador de cetonas, un quemador de grasas, ¿sí? Ahora, hay muchas dietas, pero lo que hay que entender es lo que nosotros llamamos dentro de las dietas low carb o keto, ¿sí? Tenemos la dieta paleo, la dieta carnívora, la dieta keto, la dieta flexitariana o ketotariana, pero fíjense una cosa que es importante, ¿sí? En una dieta cetogénica bien formulada, ¿sí?, vemos acá los carbos y las proteínas. Porque la diferencia en las distintas dietas tiene que ver con el nivel de hidratos de carbono que nos ofrecen las distintas dietas, ¿sí? La dieta nunca tiene que ser hiperproteica y eso es algo que generalmente hace la mayoría de la gente cuando no está bien coacheada. La gente piensa que hacer una dieta es comer carne, 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 clara de huevo y queso, por ejemplo. Y todo lo que les nombré ahí es proteína, no es grasa. Si la dieta cetogénica es formar cetonas, yo puedo formar cetonas con manteca, puedo formar cetonas con aceite de coco, no voy a formar cetonas con carne, ¿sí? Y si me paso en proteína, claro que voy a tener un deterioro de la función renal. Entonces, la dieta cetogénica, por definición, es una dieta con alto consumo de grasas saludables, normoproteica y baja en hidratos de carbono. Eso es lo que define, ¿sí?, una dieta cetogénica bien formulada. Ahora bien, esto que suele pasar de lo que yo les decía de la diferencia entre cetosis y cetoacidosis es que a medida que nosotros vamos haciendo una dieta con mayor restricción de hidratos de carbono, podemos pasar a una dieta que es moderada en la cantidad de carbos, generalmente más de 100 gramos de hidratos de carbono, donde si pinchamos a un paciente con el mismo aparatito que pinchamos para la glucosa, podemos pinchar para ver si el paciente genera cetonas. Y eso es una manera de saber si entró en cetosis. Y también podemos pedir cetonemia cuando hacemos un análisis de sangre, cosa que no es lo mismo pedirlo en orina. Porque el paciente descompensado en presencia de azúcar alta, claro que elimina cetonas por orina, pero porque no las puede usar. La acetona cotiza en bolsa, como yo digo a los pacientes. Hay que tenerla y hay que mantenerla en sangre, no eliminarla por orina. ¿Sí? Entonces, el paciente de hecho cetoadaptado, al principio un paciente que hace una dieta cetogénica, va a tener en orina cetonas, como cuando ustedes le hacen un análisis de sangre y de orina y aparecen cetonas en orina.
Pero el paciente está en cetosis cuando las cetonas la tiene en sangre, no cuando las pierde en orina. Y por eso muchas veces un paciente que hace dieta cetogénica, si se mide en orina, va a tener presencia de cetonas en orina y a medida que está cetoadaptado, que está usando esas cetonas y no las pierde, cada vez va disminuyendo esas cetonas en orina. Y eso no quiere decir que no puede, que no esté entrando en cetosis, ¿se entiende? Por eso, ¿cómo se mide la cetosis? Se mide en sangre. ¿Cómo la pueden medir? Con un simple análisis de sangre y piden cetonemia. Y si no le pueden pinchar el dedo, yo tengo acá en el consultorio, ¿sí? El típico aparatito que ustedes tienen para medir la glucosa y las cetonas. Hay tiritas de cetona y tiritas de glucosa, ¿sí? Miden las cetonas, que es un rango anti-age. Cuando el paciente logra, ¿sí? Que a la mañana al pincharse tiene por lo menos 0,48 de cetosis o de cetona, es que está en cetosis, ¿sí? Es una manera de saber cómo está ese paciente. No es que nos interesa saber que, digamos, que tenga azúcar alta, más allá de que tiene que bajar la glucemia, ¿sí? Lo importante es que vaya subiendo estas cetonas. ¿Y por qué es importante? Porque las cetonas me controlan el peso, me regulan la diabetes, puedo tener mejor concentración mental y puedo tener energía. Todo paciente que no tiene energía es un paciente inflamado, porque eso es estar inflamado. El cuerpo está inflamado cuando hay un déficit energético, ¿sí? Cuando no hay una buena producción de ATP, cuando mis mitocondrias no funcionan bien, ¿sí? Y para la mitocondria no hay mejor combustible que la acetona. Por eso hay muchas enfermedades en donde hay problemas mitocondriales, especialmente a nivel del cerebro, en donde el azúcar no me sirve como fuente de energía, pero sí en cualquier persona la grasa siempre me va a servir como fuente de energía. No hay ninguna patología que contraindique el uso de cetonas como fuente de energía, pero sí hay algunas enfermedades, autismo, Alzheimer, cáncer, en donde la idea es no usar azúcar y usar cetonas. Y eso mismo que se usa como tratamiento médico también se puede usar como tratamiento preventivo y anti-age, teniendo todos los beneficios de las cetonas. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos una dieta cetogénica versus cuando hacemos una dieta, en lugar de ser baja en hidratos, baja en grasas? ¿Sí? Las dietas low fat versus las dietas low carb, si ustedes se fijan en todos los marcadores, triglicéridos, la relación triglicéridos sobre HDL, la glucemia, la insulina, fíjense que es impresionante, ¿sí? La diferencia abismal que hay, cómo se logran mejorar parámetros metabólicos de salud en relación a una dieta, ¿sí? Típicamente baja en grasas, ¿sí? O baja en colesterol, como suelen hacer los pacientes. Las grasas tienen muy mala fama y el paciente piensa que para bajar de peso, para tener una piel radiante, lo que tiene que hacer es dejar de consumir grasas. Y lo que tiene que dejar de consumir son hidratos de carbono, especialmente, ¿sí? Todo lo que viene de la comida chatarra ultraprocesada, ¿sí? Y también tenemos otros marcadores, no solo los típicos marcadores de la insulina, triglicéridos, glucosa, sino marcadores como la proteína, como el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Las interleuquinas, que tienen una disminución notable, ¿sí? Cuando hacemos una dieta alta en grasas saludables. Ahora, ¿qué significa estar cetoadaptado? ¿Y qué significa la cetosis o entrar en cetosis para la mejoría de la longevidad? Y esto tiene que ver como que hay un continuo, o sea, de un extremo, ¿sí? Tenemos al paciente diabético, vieron que todas las propagandas, ¿sí? De todas las cremas que auspicia la Asociación de Dermatología, dice auspiciado por la Asociación de Dermatología, ¿y quién sale? El diabético, que es el que peor piel tiene. Tenemos el pie diabético, tenemos cómo se carameliza, cómo se deteriora, ¿sí? Entonces, en el extremo tenemos el exceso de azúcar en el cuerpo, que es una diabetes, que eso es una enfermedad. El paciente también que puede tener una prediabetes o ser insulino resistente. Y en el otro extremo tenemos el paciente cetoadaptado, ¿sí? Dependiendo la cantidad de azúcares o cetonas que yo utilice, voy a estar más de un lado que del otro. Pero claramente, ¿sí? Una salud óptima es más del lado de la cetoadaptación que de la insulino resistencia. Ahora, si yo a un paciente le digo, bájame el azúcar y no come grasa, ¿qué va a terminar haciendo? Haciendo una dieta hiperproteica. Y la proteína no es fuente de energía. El exceso de proteína deteriora la función renal y no es bueno. Entonces, las grasas son buenas siempre que se den en ausencia de azúcares.
porque si yo el colesterol lo tengo en el contexto de un triglicérido elevado, claramente ese colesterol no va a poder producir cetonas ni salud, sino que va a ser un colesterol que me va a terminar tapando las arterias. Pero por eso depende el contexto. Y por eso si a un paciente le decimos son importantes las grasas y que entres en cetosis, para entrar en cetosis va a tener que bajar el consumo de hidratos de carbono. ¿Sí? Porque recordemos, la cetoacidosis, ¿qué es? Azúcar alta, cetonas altas. Yo no quiero eso, yo quiero cetosis nutricional. Quiero generar cetonas teniendo una glucosa baja. Bien, ahora, ¿cómo sé si entré en cetosis? ¿Qué significaría entrar en cetosis? En realidad, la cetosis me permite a mí activar una ruta metabólica que es la ruta de la longevidad y que es estar en el modo AMPK. Es como yo le digo a los pacientes el modo avión, ¿sí? Del celular. O sea, nosotros tenemos dos grandes, ¿sí? Sensores energéticos que son el AMPK y el mTOR. Cuando un paciente está en el modo mTOR, ¿sí? Genera división celular, genera aumento de masa muscular. Aunque la sobreexpresión del mTOR también es la que genera cáncer, insulinoresistencia, ¿sí? Y las enfermedades crónicas que conocemos en la actualidad. En cambio, cuando yo estoy en el modo AMPK, es el modo de reparación, de regeneración. Es el modo que hay un consumo de la grasa, una generación de cetonas. Ahora, no es que el modo AMPK sea el bueno y el mTOR sea el malo, porque esto es como si ustedes compran un auto, no es que deciden si le van a usar con acelerador o con freno. El problema acá es la sobreexpresión del mTOR, el exceso de insulina en un paciente. Yo no puedo estar todo el tiempo en modo MPK generando cetonas y generando mitocondrias, pues esas mitocondrias tienen que vivir en algún lugar, tienen que vivir en la masa muscular, adentro de una célula. Entonces yo necesito división celular, pero el exceso de división celular me va a generar, ¿sí? Enfermedades como melanoma o como psoriasis o como cualquier problema de salud general o dermatológica por una sobreexpresión. Entonces, si tengo sobreexpresión de mTOR, tengo que compensar con AMPK. Y AMPK es estar en cetosis, ¿sí? Básicamente, fíjense que cuando nosotros estamos con una alimentación con exceso de hidratos de carbono, exceso de insulina y del IGF-1, ¿sí? O exceso de aminoácidos, de proteínas, ¿sí? Vamos a estar activando el modo mTOR. Por eso hace tiempo que se habla, ¿sí? De que la restricción calórica es una de las herramientas en longevidad, ¿sí? Más importantes que tenemos para optimizar y acortar y alargar nuestros telómeros, así como el ayuno. ¿Pero qué hace el ayuno? El ayuno me limita la cantidad de calorías, ¿sí? Entonces, el ayuno intermitente, la restricción calórica, ¿sí? La exposición al frío, al calor, ¿sí? La hipoxia, al estimular las heat shock proteins, me estimula el modo MPK, me estimula la biogénesis mitocondrial. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con las vías metabólicas y la inmunidad, ¿sí? Lo que sí sabemos es que esta señalización de AMPK y mTOR, ¿sí? No es solamente nutrientes, no es si como azúcar, sí o si consumo grasa, sino la importancia de entender el poder activar estas vías metabólicas. Y dentro de las vías metabólicas, no solamente está esto de decir, bueno, si bajo el azúcar, entro en modo MPK. Si aumento el azúcar, aumento el modo mTOR. También tengo la señalización de metabolitos que vienen de la flora intestinal, que son sumamente importantes, que son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Sí? Si un paciente no produce, no tiene, ¿sí? ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, siempre va a estar en un proceso inflamatorio, siempre va a estar, ¿sí? acelerando su proceso de envejecimiento. Ahora vamos a ver bien qué son estos ácidos grasos de cadena corta, cómo los podemos obtener y qué relación hay entre el intestino permeable, la disbiosis y la no generación de esto. Cuando nosotros hablamos, vieron que se usan como dentro de lo que es la micronutrición y la nutrición de la piel desde adentro, se habla mucho de los probióticos. ¿Y qué hace que un probiótico sea bueno o sea malo? En realidad, los bichos no son ni buenos ni malos. Si yo consumo alimentos, mi flora intestinal está con exceso de insulina todo el tiempo en el modo mTOR y yo no tengo como prebióticos o posbióticos ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Ese probiótico
siempre sí va a ser un probiótico que me va a generar inflamación. Por eso antes de tomar un probiótico, asegúrense que ustedes tienen un terreno, es como antes de poner la semilla, antes de implantar la semilla, fíjense qué terreno biológico tienen. El terreno para que un probiótico funcione bien es un terreno donde tenemos una alta cantidad de ácidos grasos de cadena corta, una alta cantidad de ácido butírico, ¿sí? Eso es lo que me permite tener, ¿sí?, una buena salud intestinal. Con lo cual, ¿qué pasa? Sí sabemos hoy en día que así como el emetor está relacionado con múltiples patologías a nivel neurodegenerativas o cáncer, también está implicado en la patogénesis de varias afecciones dermatológicas, ¿sí? Y por eso hablamos siempre del terreno inflamatorio y que cualquier enfermedad, psoriasis, vitiligo, envejecimiento prematuro, llámenlo como quieran, acné, lo que tenemos es una sobreexpresión de ese emetor. Y tratar este emetor, ¿sí?, nos da un gran potencial biológico para mejorar la inflamación. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, ¿se acuerdan de una de las primeras diapositivas? Hablamos del inflammation y hablamos de que la inflamación tiene que ser pro-resolutiva. No tiene que haber una inflamación crónica de bajo grado, pero inflamación tiene que haber. Ustedes hacen un peeling, inflaman, hacen un láser, inflaman, ¿sí? Ahora, eso tiene que resolver. Lo que no tiene que quedar es una inflamación crónica. Entonces, ¿qué pasa? En agudo, el que reacciona y genera una respuesta inflamatoria, y cuanto más inflamación, mejor. Por eso muchas veces uno habla de que hay que tratar de no bajar inflamaciones, por ejemplo, con exceso de corticoides, para tener en realidad mayor inflamación, mejor resultado, siempre y cuando pueda resolver. Entonces, en inflamación aguda, sube el cortisol, los corticoides siempre van a generar azúcar, o porque tengo azúcar o porque destruyo músculo y lo transformo en azúcar, ¿sí? Pero siempre ante un estrés, ante una amenaza, ustedes hacen un láser, ustedes hacen un peeling, va a haber una inflamación, calor, rubor, dolor, todo lo que sabemos, en donde vamos a estar utilizando glucosa. ¿Es importante que el paciente coma glucosa? No, porque las proteínas son glucogénicas. Así que sin que el paciente consuma azúcar, el paciente siempre tiene de dónde sacar azúcar para responder a la respuesta aguda. El problema es que no siempre el paciente tiene la grasa suficiente para frenar esa inflamación, ¿sí? Entonces, siempre voy a poder responder en agudo. El problema es si me voy a quedar en este modo proinflamatorio, ¿sí?, donde está predominio la glucosa. Lo que nosotros necesitamos es saber que para asegurarnos que el paciente, cuando yo hago cualquier procedimiento o tiene una piel en donde veo que está envejeciendo demasiado, se mancha demasiado o responde mal a cualquier tratamiento, esto no va a pasar, tengo que conocer el nivel de insulina de ese paciente. Por eso no hay nada peor que un paciente con insulinoresistencia. Un paciente inflamado es el que tiene una insulina por encima de 5, el que tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 5. ¿Sí? El que tiene un OMA, un índice de insulinoresistencia mayor a 1. Y se los digo rápido porque después les puse el laboratorio, ¿sí? Y se quedan con, le sacan la foto y es lo que tienen que ver en un laboratorio, ¿sí? Pero el paciente, uno le dice, ¿problemas con el azúcar? No, yo digo, a veces, fíjate, puede ser que tu insulina esté alta. No está bárbara mi insulina. Y nadie sabe la insulina. El paciente confunde insulina con glucosa, ¿sí? El paciente puede tener una glucosa normal en sangre, pero una insulina elevada que hace que esté lleno de azúcar en el cerebro, lleno de azúcar en el hígado, lleno de azúcar en las articulaciones y lleno de azúcar en el colágeno, ¿sí? O sea, con una proteína totalmente caramelizada, ¿sí?, que es en el endotelio, por ejemplo, vascular o en la dermis, aunque en la sangre, ¿sí?, no haya tanta azúcar. Entonces, no se fíen de una glucosa normal. Siempre pidan la insulina, siempre pidan, ¿sí?, el OMA. ¿Por qué? Porque como les decía, el papel de la glucosa en la inflamación es que va a promover, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la diferenciación, ¿sí?, de los TH1 y los TH17 hacia una producción de citoquinas proinflamatorias, generando lo que se acuerdan en COVID que era la tormenta de citoquinas inflamatorias. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué al COVID le iba peor al paciente diabético? ¿Por qué al paciente con problemas con el azúcar, sí, siempre le va peor? Porque genera una cascada que es muy difícil de frenar, ¿sí?, si no tenemos la suficiente grasa. Y la gente muchas veces se cuida de los hidratos que come, pero no se cuida de las grasas que consume. Y cuando se cuida, empieza tal vez a no consumir tanto hidrato y aumentar la cantidad de proteína. Y como les decíamos, proteínas y azúcares es lo mismo. La proteína es glucogénica, ¿sí? Por otro lado,
definimos inflamación como falta de energía. Y la que genera energía es la mitocondria, ¿sí? Y ahí es importante tener en cuenta que si la membrana interna de la mitocondria, que es la que genera el ATP, donde se genera la cadena respiratoria, está toda caramelizada y oxidada por jarabe de maíz de alta fructosa, por aceites vegetales hidrogenados, en vez de ser rica en omega 3, ¿sí? En aceites naturales, en vez de que el paciente consuma el aceite de oliva y también las grasas saturadas, porque una cosa es la hidrogenada, una cosa es el fritolín, ¿sí? Otra cosa es el aceite de coco, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente qué alimentos tiene que comer el paciente, ¿sí? Pero cuando hablamos de que queremos grasas buenas, no solamente las cetonas se producen a partir de las grasas, sino que el colesterol, ¿sí? Las membranas son de colesterol, las membranas celulares necesitan grasa. Y lo peor que le puede pasar a una membrana celular es estar caramelizada y oxidada por exceso de azúcar, de insulina, ¿sí? Como mayormente vemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una dieta muy baja en carbos y aumento la producción de estos cuerpos cetónicos empiezan a ser el sustrato alternativo y que tienen un efecto importantísimo para regular la inmunidad, para regular el metabolismo del paciente. Por eso vimos que había muchos marcadores metabólicos, recordemos, la insulina, los triglicéridos, ¿sí? La glucemia, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, disminuyen terriblemente su expresión ante la presencia de estas cetonas. ¿Qué cetonas? Para hacerlo gráfico es cuando yo como exceso de hidratos de carbono, excesos de almidón, exceso de glucosa, voy a tener un hígado graso. El ejemplo que digo yo siempre, el oso al final del verano come fruta y miel, pero se va a dormir 6 meses, no se va a entrenar. ¿Sí? Un hígado lleno de azúcar, por más que digamos, el azúcar de la fruta es natural, pero es azúcar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente con insulino resistencia y con hígado graso, no le tengo que decir que coma mucha fruta, le puedo decir que coma mucho aceite de coco, porque el hígado graso en realidad es un hígado fructosado, es un hígado lleno, ¿sí? De hidratos. La grasa, ¿sí? Saturada, el aceite de coco, el aceite de palma, la manteca, de ahí viene el concepto de butter en inglés, de butírico, ¿sí? ¿Sí? Son grasas que son altas en ácido butírico, van a transformarse en beta hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico, que además de que yo lo puedo medir cuando me pincho el dedo, es el que va a ir directamente a cerebro a generar, ¿sí? Energía cerebral. Entonces, mi cerebro, mi corazón y mi músculo pueden vivir perfectamente de cetonas, más allá de que también puedan vivir, ¿sí? La masa muscular pueda vivir con hidratos de carbono, ¿sí? Y el cerebro también. Pero, por ejemplo, el músculo es un órgano que principalmente utiliza cetonas como fuente de energía, no utiliza azúcar. Entonces, sabemos que hay algunos órganos que usan prioritariamente las cetonas y otros que son autoshíbridos, como yo digo, pero ninguno usa solamente azúcar como fuente de energía. Ningún órgano se ve, ¿sí? Desprestigiado o, digamos, o se enferma por el uso de cetonas como fuente de energía, cosa que no pasa con el azúcar. Ahora, dentro de las cetonas se habla mucho del MCT. El MCT o los triglicéridos de cadena media, ¿sí? Es un tipo de aceite, de ácido graso, que se extrae del aceite de coco. Yo puedo consumir aceite de coco y mi hígado va a transformar ese aceite de coco en MCT para que vaya al cerebro y me dé energía, o puedo hacer lo que se llama el rescate energético cerebral. De hecho, yo a esta hora que arranqué a las 6 de la mañana lo tengo acá también, ¿sí? Que se lo pongo al mate y usamos el MCT para tener energía. Yo cené ayer, voy a cenar hoy. En el medio hago ayuno intermitente. ¿Tengo energía? Sí, porque tengo energía de las cetonas, ¿sí? Esa es mi fuente de energía. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los hidratos, las proteínas y las grasas? ¿Cómo afectan los alimentos la glucosa del paciente? Cuando nosotros consumimos un plato de pastas, sube la glucosa y después baja la glucosa, ¿sí? Cuando consumimos proteínas, las proteínas son glucogénicas, ¿sí? Con lo cual, si yo dejo de comer pastas y como el doble de carne, es más o menos lo mismo, ¿sí? Por eso muchos pacientes siguen teniendo glucosas altas, aunque no consuman hidratos, porque aumentan la cantidad de proteína. Ahora fíjense en la línea, ¿sí? En la curva de la manteca, del butter, cómo la manteca no sube la glucosa, no libera insulina. Ahora, si yo como un pan con manteca o fideos con manteca, es un horror, porque estoy teniendo azúcar alta
con grasa alta, ¿sí? Pero si yo como manteca porque me hice un café antibalas y le pongo la manteca al agua del mate o se la pongo a la carne, no estoy juntando azúcar en exceso con grasa en exceso. Y eso es lo que no hay que combinar. Con respecto a los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y beta hidroxibutirato, y el beta hidroxibutirato es el cuerpo cetónico más estudiado, ¿sí? Y es el que más energía nos da. Eso es lo que tiene que generar la microbiota intestinal. A ver, yo puedo comer manteca y con eso tengo, ¿sí? Un ácido graso de cadena corta. Digamos, la manteca, el butter, tiene butírico, es ácido graso de cadena corta. Pónganle que soy vegana, que no como manteca, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener este ácido graso de cadena corta? Bueno, como fibra y la fibra se transforma en beta hidroxibutirato, en manteca, gracias a la buena flora intestinal. Con lo cual, lo que determina que un probiótico sea bueno o malo es su capacidad de transformar la fibra en manteca. Si nosotros somos prácticos, era más fácil comer manteca y andar, ¿sí? Que andar viendo qué probiótico es bueno, qué es malo y si la fibra me hincha como un sapo o no. ¿Está bien? Entonces, básicamente es eso. Cuando nosotros hablamos de la salud intestinal, nosotros tenemos una barrera intestinal que tiene que estar sellada, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que pasar a través de la barrera intestinal para que tener un hígado saludable que genere cetonas, ¿sí? Y un cerebro que pueda funcionar? Necesito ácidos grasos de cadena corta, principalmente de esos tres: acetato, butirato, propionato, butirato. ¿De dónde sale el butirato? De la fibra, por eso todo el mundo habla de la importancia de la fibra. Ahora, ¿sale de la fibra? No, la fibra no es butirato. La fibra, cuando como la lechuga, si tengo una buena flora intestinal, que es un milagro, ¿sí? Se transforma en butirato. Ahora, si tengo disbiosis, me hincho como un sapo, la fibra me cae mal, ¿sí? Y no tengo el butirato. Cosa que si como directamente la manteca, el butter, no voy a tener problema, ¿sí? Entonces, el paciente vegano la tiene que remar más en dulce de leche, porque como no va a comer manteca, para tener, ¿sí? Salud y ácidos grasos de cadena corta que necesitamos todos los seres en la faz de la Tierra, yo lo puedo obtener directamente porque comí manteca o a través de la fibra si tengo una buena flora, ¿sí? Y la flora va a ser buena dependiendo también lo que yo coma, porque la flora se alimenta del butirato, ¿sí? Entonces, el comer manteca cuando damos probióticos es algo muy bueno como para ir adiestrando a mi flora intestinal para que genere butirato. El butirato, el butírico, es un pre y un posbiótico, ¿sí? La fibra es un prebiótico, es el alimento de los bichos. ¿Para qué? Para que el bicho genere un posbiótico, que sería el butirato. ¿Está bien? Ahora, el butirato sirve como pre y posbiótico. Por eso es tan importante entender que en realidad el hecho de tratar de que un paciente entre en cetosis y que inhiba el mTOR y que active el MPK va a depender de la cantidad de beta hidroxibutirato que el paciente genere. ¿Y cómo sé yo cuánto beta hidroxibutirato genera? Lo pincho, le mido la acetona, llegó a 0,48, vamos bien, está en 0 o en 0,1, está generando más glucosa o usando más glucosa que cetonas y está acelerando su proceso de envejecimiento. Fíjense una cosa que es muy loca, todo el mundo hoy habla del GLP-1 como si fuese una novedad. Este es un artículo del 2005, ¿sí? La activación del GLP-1 depende del butirato. Lo que pasa es que como la gente hace rato que no come ni manteca, ni crema, ni quesos grasosos, ¿sí? Está todo el mundo muerto de hambre. Y entonces ahora se les ocurre la genialidad de decir, vamos a activar el GLP-1 inyectando liraglutide, semaglutide, ¿sí? Con todos los efectos adversos que eso conlleva. Porque una cosa es activar GLP-1 con beta hidroxibutirato y otra cosa es sin cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico inhibe la destrucción de masa muscular. En la naturaleza, en la fisiología humana, ¿sí? El GLP-1 se activa por un beta hidroxibutirato, se activa comiendo grasa. Con lo cual, ¿qué tenemos hoy? Las famosas caras Ozempic, que son un horror, porque estoy activando el GLP-1, ¿sí? Estoy desnutriendo al paciente, porque la acetona te saca el hambre, pero la acetona en sí es grasa, y la grasa produce hormonas, neuronas, cerebro, ¿sí? Y la acetona inhibe la destrucción de la masa muscular. Ahora, si yo directamente dejo de comer, no como grasa, no como proteína, no como azúcar, ¿sí?
que es la mejor manera de desnutrirse, lo que estoy generando es una población desnutrida, no una población flaca, ¿sí? Porque hay que ser flaco, pero con salud, ¿está bien? Entonces, la realidad es que la diferencia en la activación del GLP-1 con manteca, y la manteca engorda claramente no, porque la manteca solamente puede engordar si la manteca liberaría insulina, porque la hormona de engorde, la hormona de guardado es la insulina. Si yo como un pan con manteca, claro que voy a engordar, pero por el pan, no por la manteca, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo a las grasas, ténganle miedo si el paciente libera insulina y tengan más miedo si el paciente no come y no tiene ni cetona ni glucosa, porque es verdad que el paciente cuando hace un bajadón de peso baja insulina, ¿sí? Entonces, yo tengo una insulinoresistencia, la puedo tratar con un Ozempic, pero también voy a estar descerebrando al paciente si no genera beta hidroxibutirato, porque ¿de qué va a vivir ese cerebro si no tiene azúcar y no tiene grasa? Más allá de que además yo estoy viendo que la masa muscular se me cae a pedazos, ¿sí? Y no es que esté en contra del uso de cualquier herramienta en medicina, se puede usar y bien usada, es glorioso. Pero la mayoría de los pacientes que utilizan, ¿sí?, semaglutide y liraglutide no consumen grasas, no se miden las cetonas, ¿sí? Y entonces tenemos el grado de desnutrición proteica, ¿sí?, con una alteración impresionante y después lo más triste es que vemos, digamos, congresos de estéticas viendo cómo vamos a reconstituir la cara Ozempic. Entonces, lo que hay que hacer es hacer prevención. Fíjense que más allá de la cara, cuando ustedes piensan en el cerebro es híbrido, ¿sí? El cerebro tiene dos receptores, MCT que tienen ahí y GLUTs. O sea que el cerebro le viene bien el azúcar y le viene bien la grasa. ¿En qué momento? Como que le diga la mitad de la vida. Nosotros nacemos en cetosis, morimos en cetosis. Por eso el calostro del bebé es grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con deterioro cognitivo, ¿sí? Le hago un PET, le hago un análogo de la glucosa marcado radiactivamente y no tiene receptores de glucosa, no va a captar la glucosa. El PET va a ser patológico, el paciente no capta glucosa y dicen el paciente tiene un deterioro cognitivo, ¿sí? Hay una hipocaptación de glucosa. Sí, el tema es que hay una hipocaptación de glucosa y es como si ustedes tienen un Tesla y me digan que hay una hipocaptación de gasolina. Si el paciente usa grasa, la verdad que no tiene ningún problema a nivel neurocognitivo porque está usando grasa como fuente de energía. El problema es cuando el paciente no tiene receptores de glucosa, que nos pasa en el Alzheimer, en el Parkinson, en el autismo, ¿sí? Y yo le doy azúcar como fuente de energía y como única fuente de energía, ¿sí? Entonces, sí hay patologías en donde no voy a tener receptores de azúcar, pero siempre tengo receptores de grasa. El tema es que si no como grasa, no voy a usar ese receptor, ¿sí? Entonces, no solamente entrar en cetosis me permite tener una piel longeva, sino que me permite tener un cerebro longevo, ¿sí? Vivir más tiempo y vivir mejor. Fíjense lo que les hablo de esto del rescate energético que uno puede usar con MCT o con un aceite de coco que se transforme en MCT, que es lo que se conoce como rescate de energía cerebral, ¿sí? Todos conocemos los estudios de PET cuando para evaluar una metástasis o para ver un deterioro cognitivo le hacemos el PET al paciente. ¿Cómo se hace el PET? Se asume que siempre se hace con un análogo de la glucosa. Bueno, en este estudio, en lugar de usar un análogo de la glucosa, que de hecho se usó y pre y post no había captación de glucosa en el cerebro, ¿sí? Se hizo un estudio, se hizo el estudio con logrando que el MCT se active, ¿sí? Se marque radioactivamente. Y fíjense que post MCT el cerebro se enciende. Si yo le doy a un paciente azúcar, no pasa nada. Le doy el MCT y se enciende. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los receptores de MCT. Lo que tenía ese paciente era ausencia de receptores de glucosa. Por eso, de hecho, tenemos psiquiatras metabólicos como Georgia Id, que escribió el libro sobre la dieta calma, explicando por qué ella trata enfermedades como Alzheimer, Parkinson, ¿sí?, con dieta cetogénica, que es la misma que podemos usar cualquiera de nosotros para mejorar todo lo cognitivo y hacer prevención del deterioro de la caramelización y oxidación de la producción de AGEs, no solo a nivel de la piel, sino también a nivel del cerebro. ¿Y con esto qué logramos? Logramos mejorar la memoria, la función motora, el lenguaje, con el plus de tener una piel divina, longeva, ¿sí?, sin caramelización, sin ages y sin destrucción de la masa muscular. Por eso, ¿cuál sería la mejor bebida energizante?
claramente la hidratación que tiene que hacer un paciente a lo largo del día no es con un Gatorade, ¿sí? No es con una gaseosa, ¿sí? Que está llena de porquerías, sino básicamente lo que se usa tanto en deporte, ¿sí? Como en prevención general, es lo que se conoce como el café a prueba de balas, el Bulletproof Coffee. Fíjense que es una taza de café. A ver, al que le guste el café, pueden tomar café, mate, té, ¿sí? Yo se lo hago al mate. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar manteca, ¿sí? Le vamos a agregar aceite de coco, le vamos a agregar MCT, ¿sí? Muchas veces pasa, especialmente en los adolescentes, que piensan que si tienen acné es porque tienen que evitar la mayonesa, las grasas, la manteca, los fritos, ¿sí? Y el acné es un bichito, es el Propionibacterium acnes. A los bichos malos les gusta el azúcar, ¿sí? Los bichos buenos, los probióticos que se usan para reparar el acné, ¿sí? Son probióticos que generan ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Entonces, si yo no consumo azúcar, ningún bicho malo va a poder reproducirse. Entonces, si yo quiero evitar el acné, saquemos el azúcar, no saquemos la grasa, ¿sí? Y fíjense que en la composición de esta bebida estamos hablando de una bebida con muchas calorías, que no me importan las calorías, porque no voy a engordar, porque uno no engorda por calorías, engorda por insulina, engorda por glucosa. Es una bebida que tiene todo grasa saturada, ¿sí? Pero no tiene fibra, no necesito fibra si doy manteca, porque dijimos que la fibra se transforma en manteca. Y no tiene hidratos de carbono. Y no es verdad que el cerebro necesita azúcar, porque como vimos tenemos receptores de azúcar y receptores de cetonas. Ahora, ¿qué pasa con tanto colesterol? ¿Qué pasa con mi LDL? Porque yo le doy manteca al paciente y le doy aceite de coco y el LDL, que la referencia está que tiene que ser menos de 100, ¿sí? Pero falta una parte ahí, tiene que ser menos de 100 si el triglicérido es alto, ¿sí? Azúcar y grasa al mismo tiempo se llevan muy mal. Entonces, si el paciente va a ir bajando cantidad de hidratos de carbono, con lo cual va a tener un índice óptimo de relación triglicéridos sobre HDL, aumentando el HDL, por ejemplo, con el omega 3, ¿sí? Si esa relación es baja, el LDL no hay ningún problema que esté en más de 100. Y de hecho van a ver que va a estar en más de 100 y tiene que estar en más de 100 porque va a ser la única fuente de energía que va a tener ese paciente, dado que no va a estar usando el azúcar. Por eso, haciendo toda esta explicación, si ya no se quedaron mareados, ¿sí? La idea es, bueno, ¿qué tiene que comer el paciente? ¿Cómo le explico, ¿sí? Que haga una alimentación antiinflamatoria? Básicamente que coma comida real, que saque el ultraprocesado, que saque el jarabe de maíz de alta fructosa, que saque los aceites hidrogenados. Ahora bien, va a la frutería, va a la verdulería, va a la carnicería, ¿todo le sirve? Porque todo puede ser comida real. Ahora, dentro de esa comida real, ¿sí? Las verduras, las frutas, las carnes son mucho mejores que las legumbres y los cereales. Porque los garbanzos, las lentejas, los porotos, el arroz son gluten, son hidratos de carbono algunos y algunos tienen gluten, ¿sí? Pero son, quiero decir, no son hidratos de carbono, todos son hidratos de carbono. Algunos pueden tener gluten y otros no. El arroz no tiene gluten, pero es un hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, yo tengo que bajar los almidones, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de consumir las verduras, preferentemente, ¿sí? La fibra, la espinaca, la selga, el brócoli, siempre y cuando tenga una buena flora intestinal, porque si estoy hinchado como un sapo, bajen como las típicas dietas FODMAP, ¿sí? Que bajo lo que es alto en fibra para no inflamarme. ¿Y voy a tener energía? Sí, pero tengo que usar de la grasa. La fruta es agua con azúcar. Si bien no tiene jarabe de maíz, no tiene un aceite hidrogenado, ojo con el exceso de fructosa en el hígado. Ojo con mucha fruta en los pacientes que tienen triglicéridos elevados cuando tienen una relación triglicéridos sobre HDL mayor a 1. Pueden comer carnes y la pueden comer con la grasa, ¿sí? Y pueden ponerle a la carne no solamente manteca, sino cuando hablamos de carnes, pensar también en las vísceras, el hígado, el riñón, ¿sí? La molleja, todo eso me sirve, tiene grasas y son ricos en proteínas sin tener hidratos de carbono. Ojo con los lácteos, ¿sí? La leche no la consumimos porque la leche de vaca es rica en lactosa y libera mucha insulina. Ahora, distinto es la crema, la manteca y el queso, que de hecho, como vimos, son activadores del GLP-1. Entonces, no consuman una crema light o un queso, ¿sí? Bajo en grasas. Los quesos tienen que ser alto en grasas, porque si el queso es bajo en grasas, es pura proteína. Yo quiero proteína con grasas, ¿sí? Cuando utilizamos leche de búfala o de cabra,
van a ser bajos, ¿sí? En lactosa y bajos en caseína, y por eso en general son mucho menos proinflamatorios. Cuando hablamos de leches de vegetales, no hay que confundir, no leche de vaca con cualquier leche vegetal, porque si yo saco leche de vaca y pongo leche de avena, estoy en lo mismo. La avena y la soja liberan una cantidad de insulina impresionante. Son altamente proinflamatorias. Entonces, una cosa es la leche de almendras o la leche de coco, que son vegetales, y otra cosa es la soja y la avena, ¿sí? De hecho, la avena, ¿sí? Muchas veces la sacamos en los pacientes celíacos, ¿sí? Porque más allá de que la avena en sí muchas veces no es la que tiene el gluten y está contaminada, pero la avena sí sube la glucosa porque la avena es un cereal, ¿sí? Y las legumbres y los cereales es lo que hay que evitar cuando queremos entrar en cetosis. Por eso, ¿qué hablamos cuando hablamos de algo antiinflamatorio? ¿Qué tipos de harinas? La de lino, las de almendra y la de coco, ¿sí? El cacao amargo, el coco rallado, ¿sí? Cocinar con estos ingredientes nos hace que podamos bajar terriblemente la inflamación, ¿sí? También, ¿qué tipo de grasas podemos usar? Aceite de coco, aceite de oliva, manteca, no aceite de vegetales hidrogenados, no el fritolín. Se cocina con manteca, se cocina con aceite de coco, ¿sí? La otra cosa es qué podemos usar. Podemos usar hongos, ¿sí? Podemos usar el aceite de oliva o las aceitunas y no tenerle miedo a los huevos, ¿sí? Tanto la yema como la clara, pero la yema de huevo es una grasa que nos sirve como el aceite de coco y como la manteca. Tiene mala prensa porque aumenta el LDL. Y les repito, LDL alto, el huevo frito no es un problema, es algo que lo mojen con un pancito, ¿sí? El LDL colesterol que me va a subir el huevo no es un problema en el contexto de triglicéridos bajos, ¿sí? Podemos usar frutos secos, podemos usar semillas de chía, de lino, ¿sí? La semilla, no la semilla transformada en aceite, no el aceite de girasol, sí puede usar la semilla de girasol, que no es lo mismo, ¿sí? Y tenemos que utilizar especias. Y cuando hablamos de leche vegetal son leches de almendras, de nueces de coco, no leche de avena, no leche de soja, ¿sí? También podemos utilizar sal marina, sal del Himalaya. La mayoría de la gente que tiene hipertensión porque la insulina estimula la hormona antidiurética. Por eso cuando un paciente deja de comer harinas, deja de comer azúcares, hace mucho pis, orina, se desinflama y le baja la presión. Entonces tampoco, no le tengan miedo a la sal si están haciendo una dieta baja en hidratos de carbono. Y si van a usar un edulcorante, no usen un antibiótico. El aspartame, la sucralosa, ¿sí? Todos los edulcorantes artificiales en realidad son antibióticos que terminan matando nuestra flora intestinal. Por eso siempre usar endulzantes naturales, ¿sí? Como el stevia. Ahora bien, sobre eso hay que basar una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es lo que no tenemos que consumir? Hay que frenar o evitar, ¿sí? Todo lo que no es real. Edulcorantes artificiales, aceites hidrogenados, ¿sí? Yo prefiero que el paciente consuma azúcar a que consuma un edulcorante. Si es un azúcar del azúcar de coco, si es un azúcar mascabo que tiene más fibra, que va a ser menos pico de insulina, mejor. Y si no usa ningún azúcar, mejor todavía. ¿Sí? Pero no me cambien el azúcar por un sobrecito de cocaína, como le digo yo, que son estos edulcorantes que son una porquería, ¿sí? Y mucho menos dejen de cocinar con grasa de cerdo o con manteca usando el aerosol del fritolín como si fuese algo que no nos lastima nuestras membranas celulares, ¿sí? Porque más allá del valor calórico, ¿sí? Lo que es veneno. Estos tipos de aceites hidrogenados son los que terminan alterando la membrana celular y después cuando como azúcar real, cuando como remolacha, zanahoria, fruta, no tengo cómo transformar ese azúcar en energía porque oxidé mi maquinaria de la glucosa por estos aceites hidrogenados. Nadie se enferma porque come de más una calabaza, una remolacha o una fruta, señores. Todo el mundo podría comer perfectamente azúcares si transformar el azúcar en energía. Pero para que eso suceda, tengo que tener una alimentación real sin haber consumido ultraprocesados. El gran problema acá es el ultraprocesado. No todo paciente que consume fruta o que consume legumbres y cereales tiene insulinoresistencia. Si la tiene no es porque se pasó en los cereales y las legumbres, sino que en algún momento estuvo metiendo, sí, mano a todos estos edulcorantes artificiales y ultraprocesados que hace que después no pueda metabolizar como corresponde el azúcar. El gran problema que también tenemos no es solamente las gaseosas. Hoy en día creo que nadie piensa que la Coca-Cola hace bien, pero muchas veces, ¿sí? Y más los adolescentes utilizan, ¿sí? Todo lo que son las
bebidas azucaradas, los Gatorade, ¿sí? Las aguas saborizadas. El agua no tiene que tener sabor a nada. Pónganle ustedes un jugo de limón, un poco de stevia y saborícenlo de manera natural, ¿sí? Pero tanto las bebidas azucaradas como los ultraprocesados, como todo lo que viene en paquete, ¿sí? Están dañando terriblemente a nuestras membranas celulares. De hecho, las bebidas azucaradas son un ultraprocesado, ¿sí? Y también hay que entender que el gluten, ¿sí? Es muy proinflamatorio, ¿sí? Las glutemorfinas que tiene, ¿sí? La harina de trigo, lo que hace es romper las uniones celulares. Entonces, cuando uno habla del intestino permeable, ¿sí? De esa barrera de la salud, porque nosotros tenemos la barrera de la piel, pero hay varias barreras, ¿sí? La barrera de la piel, la barrera hematoencefálica, la barrera hematocular, la barrera placentaria, ¿sí? Y la barrera intestinal. Y en las barreras se concentran, ¿sí? Todos los soldaditos de la inmunidad. Entonces, cuando el sistema inmunológico estalla, es porque ya no aguanta tanta cantidad de edulcorante, tanta cantidad de aceite hidrogenado y tanta cantidad de gluten. Ahora, el Alzheimer es la enfermedad celíaca del cerebro, como la artritis es la enfermedad celíaca de las articulaciones. No siempre la enfermedad, ¿sí? Por gluten me va a producir una celiaquía. Entonces, no descarten, ¿sí? Sacar el gluten, ¿sí? En un paciente que esté inflamado simplemente porque no es celíaco. Si un paciente tiene un autoinmune, si un paciente tiene psoriasis, no puede comer gluten. Si tiene vitiligo, no puede comer gluten, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gluten activa las autoinmunes. Dentro de esas autoinmunes, activa enfermedad celíaca, ¿sí? Y la leche de vaca tiene un factor insulinosímil que hace una sobreactivación del mTOR de una manera bestial, ¿sí? Entonces, traten de evitar la leche vacuna, porque la leche vacuna es bárbara para la vaca, ¿sí? El ternerito que coma la leche de vaca, el chico que tome la leche de la mamá. Y cuando no puede tomar la leche de la mamá porque la mamá no tiene leche, debería consumir más leche de cabra o leche de búfala, ¿sí? Que no van a tener tanta alteración a nivel inmunológico como sí pasa con la leche de vaca. Ahora bien, más allá de estos sí macros, también tenemos que entender que hay muchos antioxidantes que nos ayudan a nosotros a que las membranas celulares no se oxiden, porque si bien la ventaja enorme que tiene el consumir el aceite de coco y la manteca es que las grasas saturadas no se oxidan, los aceites omega 3, ¿sí? El EPA, el DHA, que vienen principalmente de los pescados, ¿sí? Los aceites omegas, ¿sí? Se oxidan con facilidad. Y se oxidan principalmente por el exceso de azúcar, porque recuerden que el azúcar nos carameliza y nos oxida, pero también por eso tenemos que incorporar antioxidantes, el resveratrol, el maqui, todo lo que hablamos de los polifenoles, ¿sí? Y por eso cuando incorporamos, ¿sí? Cosas de origen vegetal, debemos incorporar cosas de bajo índice glucémico, ¿sí? Pero que tengan alta densidad nutricional en cuanto a antioxidantes. Si bien es verdad que me voy a oxidar mucho menos cuando no estoy usando cosas que me alteren como el azúcar, ¿sí? Entonces no necesito tanto antioxidante cuando mi dieta es más cetogénica, necesito mucho antioxidante cuando mi dieta me oxida constantemente como pasa con los azúcares. Con lo cual, ya hablamos de la teoría, del por qué no hay que tenerle miedo a la cetosis, cuáles son los alimentos proinflamatorios y antiinflamatorios. Y ahora bien, cuando queremos ver si las indicaciones que le vamos a dar a nuestro paciente las va a poder hacer y las va a poder llevar a cabo, y eso tiene un impacto biológico, ¿sí? En nuestro paciente, lo podemos evaluar mediante una analítica. ¿Y qué es lo que deberíamos pedir? Básico, simple, ¿sí? Yo pido como 10 hojas porque analizo millones de cosas. Pero si ustedes me dicen, bueno, Flor, como siempre me pasa con la Bermejo, con Ire, bueno, a ver, no vamos a hacer una evaluación de todas las hormonas, de todas las cosas, pero ¿qué es lo que cualquier dermatólogo sería importantísimo que sepa manejar? Olvídense de la glucemia, pero igualmente la glucemia les tiene que llamar la atención si es mayor a 86. Idealmente, las azúcares en sangre deberían ser no menor a 110 o 126 como el diabético, ¿sí? Porque cuando ustedes comen un kilo de helado no van a tener 200 de glucemia, ¿sí? Todo ese helado va a ir al cerebro, va a ir al hígado y cuando empiece a desbordar después de unos años, les van a decir al paciente, sos diabético, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa? No lo que hay en sangre, me interesa lo que hay en el cerebro, lo que hay en el hígado, que nadie lo esté guardando, ¿sí? Entonces, fíjense el nivel de insulina y no el nivel normal que es como 15 estamos bien. No, insulina idealmente menor a 5.
La relación entre la glucemia y la insulina me va a dar el OMA que ven ahí abajo. Y el índice de insulino resistencia. Un paciente tiene prediabetes o insulino resistencia cuando tiene un OMA mayor a 2,7. Pero ya con un OMA, ¿sí?, mayor a 1, el paciente está generando estos AGEs, ¿sí? Y también tengan en cuenta que la hemoglobina glicosilada me está dando mucha data, la tasa de caramelización, de oxidación, y no tengo que esperar que el paciente sea diabético. Entonces, midan la glicosilada en todos sus pacientes y asegúrense de que la glicosilada les dé baja, porque tal vez el paciente tiene una glucemia y una insulina normales, pero porque hace unos días solamente se está cuidando para hacerse el laboratorio, ¿sí? Pero viene con el promedio de estas glucemias elevadas, donde lo voy a poder evaluar por la hemoglobina glicosilada. Otro tema es lo que yo les decía, el LDL colesterol, ni lo miren, si es alto, si es bajo. Lo que ustedes tienen que saber es que darle grasa a un paciente no es problema cuando tengo una insulina baja, que va a hacer que no guarde el azúcar en forma de grasa, en forma de triglicéridos. Por eso tengo que tratar de tener unos triglicéridos lo más bajo posibles, ¿sí? Y el triglicérido va a ser alto siempre en relación al HDL. Si tienen triglicéridos altos, bajen el consumo de azúcares. Si tienen el HDL bajo, aumenten la actividad física. El HDL es un Uber que lleva y trae colesterol, ¿sí? Entonces, menos azúcar y más actividad física siempre me va a mejorar mi perfil de inflamación, que es la relación triglicéridos sobre HDL. Y como les decía anteriormente, midan cetonas, ¿sí? Yo puedo medir si las cetonas me dan más de 0,48 con el aparatito del Freestyle de Abbott, el mismo que usa cualquier diabético. Tiene que ser el Freestyle y no tengo, ¿sí?, digamos, ningún convenio con Abbott, pero la Accu-Chek y otros no miden cetonas. Muchos aparatos miden solamente la glucosa y las cetonas solamente las miden por sangre, por orina, perdón, ¿sí? Entonces tiene que ser un aparatito que me mida cetonas en sangre. Con lo cual, haciendo un resumen de situación, ¿cómo sería una alimentación antiinflamatoria para una piel longeva que nos estimule la cetosis? Y no es una única dieta universal, ¿sí? Más allá de que el paciente tire más hacia el veganismo o al carnivorismo, que coma comida real, que evite el exceso de legumbres y de cereales, que cuando piense en carnes, piense también en vísceras y en manteca, y que cuando piense, ¿sí?, en que no va a ser carnes porque es más vegano, piense en la palta o en el aceite de coco, ¿sí? Pero que tenga en presente las grasas, ¿sí? Porque lo que hay que hacer es un cambio de la fuente energética. Menos carbohidratos, ¿sí?, con un consumo normoproteico, no irse al exceso de proteína. ¿Cómo lo puedo evaluar? Con la urea, ¿sí? El paciente tiene que tener una urea entre 20 y 40. Si tiene una urea de menos de 20, está en déficit nutricional de proteína, no va a poder generar buena masa muscular. Pero si tiene un exceso de proteína, va a terminar dañando no solo la función renal, sino que le va a costar bajar el azúcar porque las proteínas son glucogénicas, ¿sí? Y aumentar el consumo de grasas saludables. Y no quedarse con el speech que lo saludable es solamente la palta, el aceite de oliva y los frutos secos, ¿sí? No le tengan miedo al huevo, no le tengan miedo a la manteca, no le tengan miedo a la grasa de cerdo y no le tengan miedo a las vísceras, ¿sí? Porque eso también es parte de la grasa saludable que no tiene nada que ver con un fritolino o un aceite hidrogenado. Con lo cual, como decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, ¿sí? Lo más importante es que pasemos de esta alimentación de plástico y de conservantes, de la barrita de cereal, del agua saborizada, de los edulcorantes, de controlar el colesterol, a comer una comida real, ¿sí? El ser keto no es ser carnívoro y estar en contra de los veganos, ¿sí? Es comer comida real. Y midan a sus pacientes. Si yo tengo un paciente que me dice, como remolacha todo el día, como arroz, soy vegano y tengo en el laboratorio, ¿sí?, un laboratorio impecable, porque ayuno, porque entreno, porque hago grounding, porque estoy con luz natural, ¿sí?, porque tengo buenos niveles de vitamina D y D, no tengo problema. Ahora, cuando ustedes ven los desastres que se ven, cuando empiezan a pedir los laboratorios, ahí sí díganle, bueno, aunque sea por un tiempo, vamos a ir haciendo una dieta más cetogénica, utilizando otra fuente de energía porque estás quemado, ¿sí?, de tantos azúcares, que no pudiste metabolizar los buenos, no sé, la fruta, ¿sí?, o la remolacha, porque estás muy oxidado generalmente por todo lo que es ultraprocesado. Muchísimas gracias.
Bueno, Florencia, excelente, excelente charla. Veo en el chat que están todos agradecidos y expectantes para hacerte alguna pregunta. Las que Así quieran. que ¿Querés sí, que no deje sé de si hay... compartir? O yo tengo igualmente el chat acá, lo estoy viendo. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Si alguien quiere de todas formas abrir el micrófono y hacer una pregunta a Florencia, no hay ningún problema, que aprovechen. Te voy leyendo algunas si querés. Jime, ¿querés que lea? Sí, como Dale, quieran, dale. si querés, leemos una y una. Creo que la primera, bueno, agradecimientos y después la primera, Jimena Torres pregunta, buenas tardes, ¿qué pensás de las calorías? Creo que en algún momento hablaste, dijiste que no eran tan importantes las calorías, Exactamente, sino el porque el azúcar. tema es que uno no engorda por las... A ver, uno no engorda por las calorías que come. Uno engorda si no puede transformar esas calorías en energía, ¿sí? Y el que te dice guardalo y no lo uses es la insulina. Entonces, cuando nosotros consumimos grasas, las grasas se transforman en proteínas. Las grasas se transforman en hormonas, en neuronas, van al cerebro, pero la grasa nunca se transforma en grasa. ¿Sí? Entonces, en general, la gente cuando tiene miedo a las calorías tiene miedo al engorde. Y si la gente tiene miedo al engorde, lo que tiene que hacer es bajar la insulina, no bajar la grasa. Por eso lo que les decía del GLP-1. Nadie engorda comiendo manteca. Ahora, si comes el pan con manteca vas a engordar, pero también comes el pan solo y vas a engordar, porque lo que te engorda es el pan. ¿Sí? Entonces, no Bien. contemos calorías, contemos nutrientes, ingredientes. Yo me pregunto, ¿con qué podemos reemplazar el pan con manteca? O sea, ¿a qué le Con pones un la pan keto, mantequita? haces un pan con harina de coco, con harina de almendras, con harina de lino, ¿sí? Con harina de mandioca, haces un pan keto, ¿sí? Y le Claro. pones manteca, guacamole y todo lo que vos quieras. Y es riquísimo. Bien, vamos, vamos todos a probar. Sí, yo soy panera total. Me cuesta, hago todo con un poquito de pan. Está bien. Qué difícil. Igualmente, una cosa que es importante, de hecho uno puede hacer el monitoreo de glucosa cuando ustedes se ponen el botón, ¿sí? Si vos tenés el pan y la manteca y te comes la manteca y después te comes el pan, amortizás el pico de glucosa. Eso es lo que dice Glucosgades, Jessin Chauspé. Entonces, el orden de los factores altera el producto, gente. Claro. Si yo no tengo un problema, si no tengo insulinoresistencia y no soy un desastre en mi laboratorio, claro que me puedo comer un pan. También me puedo comer un helado. Ahora, si yo me tomo una cucharada de MCT antes o del aceite de coco antes, voy a amortizar ese AGEs que voy a generar, ¿sí? Por eso también es cómo lo como. Y si lo como al Perfecto. sol, con luz natural, metabolizo mejor porque la mitocondria cuando tiene infrarrojo, ¿sí? Metaboliza mejor. Ustedes que tienen la suerte que la mayoría de los dermatólogos tienen la luz roja, que se usa en el consultorio, ¿sí? Como la del kinesiólogo, el infrarrojo activa la mitocondria. Y cuando la mitocondria come bajo infrarrojo, quema. Entonces, si yo estoy comiendo un pan, ¿sí? Abajo del sol en el amanecer, que es infrarrojo, ¿sí? No voy a aumentar la insulina, pero si yo lo como a la noche mirando Netflix en mi casa con esta luz de porquería que estamos mirando todos, ahí sí voy a engordar. ¿Sí? Por eso el entorno de luz hace a nuestra biología. Perfecto. Perfecto. Bien, después dice, ¿en qué momento es mejor tomar los probióticos? Los probióticos en general, ¿sí? El tema no es en qué momento del día, la verdad que no hay diferencia, pero sí en qué momento se incorporan. O sea, uno no tiene que estar inflamado cuando consume un probiótico. Primero hace una dieta donde puede hacer mejorar los parámetros del laboratorio, reparar la barrera intestinal con glutamina, con caldo de huesos, ¿sí? Y recién ahí incorporar los probióticos. Pero se pueden consumir en ayunas, con las comidas o a la noche, es lo mismo. Bien. ¿Qué tipo de mantecas son recomendables? La manteca, a ver, el tema es qué tipo de lácteo es recomendable. Y no es lo mismo el lácteo, obviamente, de una vaca de pastoreo, ¿sí? A la manteca la Serenísima. Ahora, peor que no comer una manteca orgánica es no comer manteca, ¿sí? Así que coman la manteca que quieran, la Serenísima, Sancor, la que venga. Si el paciente tiene una intolerancia a la caseína, ¿sí? Que puede ser inmunogénica, le conviene la manteca ghee que se compra o se clarifica. O sea, la manteca la caliento, saco el excedente, el ghee, que es como una capita blanca, y me queda el ghee, que es la manteca clarificada, que es la que mejor se tolera. Perfecto. Buenas noches, Romina de Paraná. Quería preguntarte qué pensás de la proteína whey, creatina y complementos que usan algunos pacientes que están en entrenamientos físicos. A ver, del whey pienso que la mayoría tiene tanto exceso de B12 que todos terminan con acné por exceso de B12.
Por eso para mí la proteína tiene que ser la proteína natural. Pero si un paciente tiene muy baja la urea, tiene menos de 20 de urea, la desnutrición, a ver, porque todos los excesos son malos. Y yo lo que veo, la gente se pasa de proteína, pero convengamos que, o sea, el agua es buena, puede morir ahogado. Entonces, si un paciente tiene baja proteína, tiene baja urea, tiene que suplementarse si es que no come comida. Tiene que comer carne, tiene que comer huevo. Puede usar el whey, puede usar whey protein, pea protein, egg protein, o sea, puede ser proteína de arveja, porque ahí la arveja no la tomo como la legumbre, estoy extrayendo la parte proteica de la arveja, ¿sí? Entonces, yo utilizo muchos suplementos por una cuestión de practicidad en los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Pero la realidad es que siempre digo, traten de comer comida real. No hay ningún problema que usen proteína, siempre que el paciente use proteína, controlen que no se vayan a la miércoles con la urea. Y con respecto a la creatina, nosotros metabólicamente, genéticamente, no todos metabolizamos bien la creatina, ¿sí? Hay pacientes que tienen déficit de fosfofructoquinasa, o sea, yo tomo creatina y la fosforilo, por así decirlo. Si no la fosforilo, voy a tener un deterioro de la función renal y me voy a desgarrar, ¿sí? Entonces, no le den creatina a todo el mundo, siempre vean en el laboratorio. Si no le van a hacer el estudio genético, ¿sí? Por lo menos vayan controlando en todo paciente que toma creatina, que al empezar a tomar creatina no se dematice más, no se desgarre más y principalmente que no suba la urea y la creatinina. Perfecto. ¿Qué pasa con los hipolipemiantes? A ver, en realidad cualquier estatina, ¿sí? Va a bajar el colesterol y en un paciente que tiene insulinoresistencia, que tiene triglicéridos elevados y que tiene aumento de la proteína C reactiva, que es un marcador de déficit de vitamina C, que es la base del colágeno, no solo que no pasa nada que tome el hipolipemiante, sino que yo se lo daría hasta endovenoso. Yo no estoy en contra de las estatinas, yo no estoy en contra de nada bien usado, ¿sí? Lo que no me parece lógico es que un paciente por tener 201 de colesterol o LDL elevado tome estatina sin tener en cuenta cómo está el triglicérido, cómo está la insulina y cómo están los otros parámetros. Porque el colesterol es bueno o malo, depende el contexto. De hecho, lo que yo no puedo entender es cómo no todo paciente que toma estatinas no toma metformina. A ver, si el problema de que el colesterol esté alto es que tiene el azúcar alta, bájame el azúcar junto con el hipolipemiante. ¿Sí? Entonces, metformina y estatina me parecen excelentes juntos. La metformina es un protector epigenético que revierte envejecimiento y previene cáncer, ¿sí? Que está recontraestudiado en el estudio TAME y en muchos estudios, pero básicamente todos tienen que tomar metformina, no, pero pueden tomar como se toma el omega 3 o la vitamina D. Ahora, ¿quién la debería tomar? El que tiene la insulina alta. ¿Sí? Yo problemas por exceso de metformina no voy a tener, problemas por exceso de estatinas con un colesterol extremadamente bajo. Si yo no tengo colesterol, no tengo hormonas, no tengo neuronas, no tengo cerebro, no tengo coenzima Q10, no tengo vida. Pero si yo tengo un colesterol alto y no tomo la estatina porque me dijeron que necesito el colesterol, pero tengo azúcar alta, el colesterol no se va a transformar en todo eso por el azúcar y me va a terminar tapando la arteria. Entonces, lo que no tiene que pasar es que ningún médico saque estatina o que un paciente no tome estatina porque escuchó que las estatinas hacían mal. A largo plazo, la idea es que la gente no viva con estatinas, pero el problema es que la gente las necesita. Y las necesita porque no hace una dieta antiinflamatoria. Perfecto. Yogur natural griego, preguntan, Sí, leche deslactosada, a ver, el no se yogur hornean. natural griego, si es un yogur natural, el problema es, el yogur natural generalmente es bajo en lactosa, ¿sí? Y el griego tiene más componente proteico y disminuye menos la insulina y es muy alto en probióticos, ¿sí? Con lo cual no hay ningún problema, se puede utilizar. Siempre es mejor usar, como las prioridades en dieta cetogénica son más la crema y la manteca, después vendría el yogur, nada de leche. Y la leche deslactosada es una mentira, porque no existe la leche sin lactosa. Lo que uno hace es darle lactasa para que la lactosa la cortes en pedacitos, por eso, ¿sí? Los aminoácidos entran más rápido y la leche deslactosada sube mucho más el azúcar que la leche, ¿sí? Digamos, con lactosa, porque en realidad entra más rápidamente, ¿sí? Lo que pasa es que entra tan rápido que no da el malestar gastrointestinal, pero te hace mucho más pelota el cerebro y las articulaciones que la leche común. Si vos no toleras la leche, no tomes leche deslactosada, no tomes leche, ¿está bien? Toma leche de almendras, toma leche de coco, o come crema o come manteca. Bien, buenísimo.
Lo mismo preguntan abajo. ¿Se puede comer grasas con colesterol elevado y tratamiento con estatinas? Lo que dijiste. Entonces, en pacientes con acné, ¿suspendemos lácteos, suspendemos solo leche? ¿Me aclarás Exactamente. esto, por felicitación? Exactamente, pueden comer crema, pueden comer manteca, ¿sí? Se suspende el lácteo, se suspende el gluten. Y ojo con los whey protein y todos los suplementos que sean altos en B12. Sí. Eh, ¿Cuánto estaría permitido por semana? Es decir, menos un plato de pastas o arroz o legumbres. A ¿Cuánto ver, estaría? todos nosotros podemos comer exactamente lo mismo y subir el azúcar completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Lo que se mide tiende a mejorar. Si yo no lo mido, no lo sé. Entonces, el paciente muchas veces le digo, bueno, mira, cuando te pones el monitoreo de glucosa durante 15 días y fíjate, de hecho, Ire, la doctora Bermejo, ¿sí? Eh, lo que ayer justo contaba cuando estábamos dando una capacitación es ella agarró estaba hablando con una amiga, le agarró una manzana, ¿sí? Un pedazo de manzana, y tenía el glucómetro puesto, y le subió de 70 a 160, una manzana, ¿sí? Ahora, el problema es que no todos subimos igual el azúcar. Así como ella con una simple manzana puede subir mucho el azúcar, ¿sí? Hay pacientes que, porque consumieron aceite MCT o aceite de coco, ¿sí? Previo a un café antibalas, o vienen de entrenar y tienen la insulina muy baja, se comen el plato de pastas y es muy leve el pico de insulina que hacen. Entonces, la cantidad se personaliza. ¿Sí? No hay, ¿cuánto hay que comer de hidrato? La cantidad suficiente para que no tengas el triglicérido elevado. ¿Cuánto es eso? Es que yo no sé si tu triglicérido es de 500 o es de 40. Entonces lo que hay que hacer es medir. Y que ahora, a grandes rasgos, como no nos tenemos que preocupar por calorías y sino por calidad, cuanto mejor calidad coma, más cantidad voy a poder comer. Bien. Preguntan acá, ¿qué opinas del trigo sarraceno? Mm. El trigo sarraceno no tiene, o sea, no tiene el impacto que tienen, digamos, lo pueden consumir los pacientes celíacos, ¿sí? No tiene esa cantidad de gluten que tiene, digamos, el trigo común. Es como cuando uno habla de la masa madre, pero sí aumenta el nivel de glucosa. Es como el arroz, ¿sí? Es como la galleta de Mm, arroz, el trigo sarraceno, la masa madre. Sí, lo puede consumir el celíaco, pero eso no significa que no me aumente la glucosa. No me sirve en una dieta cetogénica. bien. Em, no sé, Jimé, si vos ves alguna, porque después me parece que son todas. Estaba repasando. Acá dicen papa, mandioca, plátano y batata. ¿Qué piensan del consumo de ellos? Son hidratos de carbono, van a subir el azúcar. En una dieta, en un protocolo autoinmune, cuando nosotros queremos cosas que no sean tan alergénicas, se pueden utilizar, pero como una cuestión de alergia, ¿sí? De las toxinas que pueden tener, por ejemplo, los antinutrientes. Ejemplo, ¿sí? La mandioca se usa en un protocolo autoinmune en donde muchas veces cuando los pacientes son alérgicos, es una cuestión de alergia, por ahí no te toleran la almendra, los frutos secos, y sí te toleran la mandioca, ¿sí? Pero a nivel de lo que es cetosis, ¿sí? Si no estoy pensando en una enfermedad autoinmune, me van a hacer salir del estado de cetosis como un plato de pastas. Bien, perfecto. A ver, en los pacientes vegetarianos diabéticos con mal control metabólico, ¿cómo reemplazan las legumbres? A ver, ninguna proteína es indispensable para la salud. O sea, no es que es necesario que coman carne, ¿sí? Yo necesito que consuman proteína. ¿Cuál es el problema en el vegano y en el vegetariano? Que generalmente para que las proteínas sean completas, tienen que consumir, por ejemplo, las legumbres con el arroz y ya de por sí entre la legumbre y el arroz, además de tener una buena fuente de proteína, tienen una buena fuente de hidrato de carbono, ¿sí? Con lo cual, uno que hace, muchas veces ahí es donde yo tengo que usar, ¿sí? Las pea protein, que son las proteínas de arveja, en el Ujú. vegano. El paciente que es vegetariano y come clara de huevo, ya está, no tengo ningún problema, ¿sí? Porque la clara de huevo es una proteína animal que puede reemplazar perfectamente a la carne de vaca. Es más problemático el vegano que el vegetariano, ¿sí? O sea, que saque la legumbre y que me consuma las proteínas de la clara de huevo y ya está. A ver, ¿qué opina de la cebada tostada en lugar de café? Que es cebada, trigo, avena, cebada, centeno, tienen gluten, ¿sí? Y van a subirme el azúcar. Ujú. ¿Y recomendás enzimas digestivas al inicio de una alimentación keto si no hay buena tolerancia a las grasas?
Sí, totalmente. Las enzimas digestivas, porque órgano que no se usa se atrofia, ¿sí? Vía metabólica que no se usa se atrofia. Si a la gente le empiezo a decir que coma grasa y hace 20 años que de 1970 le viene diciendo que la grasa es mala y no probó una manteca desde que era chico, claramente no le va a caer bien la manteca, ¿sí? Claro. Entonces al Ujú. principio vos le das enzimas digestivas, ¿sí? Le podés dar vinagre de sidra de manzana que también me ayuda a hacer la digestión. ¿Sí? Una cucharadita de vinagre diluida en agua con una enzima digestiva, lipasa, milasa, todas las que hay en el mercado, ¿sí? Pancreoflat, Biletán enzimático, fórmulas magistrales, lo que quieran, ¿sí? Y con eso va a tener una buena tolerancia a las grasas. Bien. ¿Suplementos recomendás algunos como esenciales? A ver, lo esencial es comer bien y después con el suplemento lo más importante es que sea personalizado, lo más importante es ver el laboratorio. Miren, hay un montón de gente que toma vitamina D a pasto y termina con una intoxicación por calcio. Escucha que la vitamina C es buena y tiene la ferritina por las nubes, ¿sí? Toma magnesio y no tiene la menor idea de su función renal, como la creatina con la urea y la creatinina. Entonces, en realidad el problema es que sepan que hay que consumir, ¿sí? De suplementación lo que está indicado por nosotros médicos evaluando al paciente y donde nunca se van a equivocar es díganle al paciente, usa el aceite de coco, usa la manteca ahí, anda a la verdulería, anda a la frutería, deja el ultraprocesado. Eso es lo que tiene que hacer un paciente, porque el paciente se la pasa consumiendo más suplementos, ¿sí? Que Ujú, alimentos y por eso se enferma. ujú. Y tengo una pregunta. Sí. ¿El almidón resistente, Flor, A ver, banana cuando uno, verde? exacto, cuando uno consume el plátano verde o consume el arroz o la papa que pasó por cadena de frío, lo que hace es amortizar ese pico de glucosa, lo mismo que si vos comés la grasa antes de comerte el arroz, ¿está bien? O sea, vas a hacer que, pero es glucosa igual, se termina absorbiendo igual, Ujú, ¿entendés? Pero sí el impacto es menor y es menos adictivo, porque el problema del azúcar es que es como un saque de cocaína, sube el azúcar, baja el azúcar y me muero de hambre. O sea, la ujú. gente se puede sentir mal porque tiene un bajadón de azúcar, no por un bajadón de grasa. Bien. ¿Entendés? Entonces, si vos estás consumiendo grasa, no tenés hambre, te sentís con energía y cuando comes, comes bien, Ujú. ¿sí? Y vas a amortizar ese pico de azúcar por la grasa que comiste anteriormente o por el almidón resistente, que es cuando pasas por cadena de frío. ¿Y también serviría como probiótico, puede ser? Claro, el almidón resistente sirve como, porque es fibra, o sea, Ujú. actúa como la fibra, Claro, ¿entendés? Pero el almidón resistente actúa como la fibra, pero no es ácido graso de cadena corta. Si yo claro. como almidón resistente y tengo mala flora intestinal, me voy a hinchar como un sapo, como papa me hincho, ¿entendés? Y Ujú. lo que nunca me va a hinchar es comer manteca. Ok, perfecto. Bien. Bueno, no sé, Caro, si estuviste viendo alguna pregunta más. Después dice si este tipo de dieta keto es aconsejable en andropausia y menopausia, que A ver, el imagino. problema es ese, que la gente entra en andropausia y menopausia sin LDL. Y sin LDL, ¿cómo carajo vamos a generar hormonas? Si las hormonas vienen del colesterol, no se puede producir hormona con un LDL menor a 100. Por eso, ¿cuándo hay que hacer terapia de reemplazo hormonal? Sí o sí. Cuando un paciente está con estatinas, hasta que le saquen la estatina, ¿sí? Que bien la tiene indicada si tiene la insulina alta y los triglicéridos elevados, pero que con esa estatina es imposible que genere hormonas, ¿sí? Y recuerden una cosa. Ni menopausia ni andropausia es no tener hormonas. Menopausia y andropausia tiene que ver con que cerró la fábrica gónadas. ¿Sí? Nosotros en edad fértil generamos hormonas a partir de la glándula suprarrenal, que es la del estrés, y de las gónadas. Cuando cierra la fábrica gónada, la glándula suprarrenal dice yo tomo la posta, pero como está sin colesterol y estresado produciendo cortisol, te dice, mira, no tengo ni materia prima y además toda mi producción va a cortisol. Entonces tenemos andropausias y menopausias completamente patológicas. Cuando un paciente uno lo suplementa, ¿sí? Con terapia de reemplazo hormonal, no es que quiere que la paciente de 50 parezca de 20, ¿sí? Quiere que la paciente de 50 no termine con un Alzheimer, con una osteoporosis, ¿sí? Y sin poderse valerse de sí misma en 20 años. Eso es lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Pero las hormonas salen del colesterol LDL. El aceite de oliva, la palta y los frutos secos pueden ser muy ricos, pero no generan hormonas. Solamente el aceite de coco, el MCT, ¿sí? Y la manteca generan hormonas, que son las que aumentan el LDL colesterol mal llamado malo. Perfecto. No, no veo. Hay una última que estoy leyendo, Ah, Flor, súper sí. claro. Cuando alguien quiere también bajar de peso, ¿armarías un plan con déficit calórico o solo apuntarías a la insulina en resistencia?
No, siempre apuntamos al déficit calórico porque, a ver, ninguna alimentación es para subir o bajar de peso. De hecho, yo como médica de familia veo embarazadas a chicos grandes. Cuando yo veo chicos con epilepsia o con autismo y un chico en etapa de crecimiento que necesito que aumente de peso, le doy la misma dieta que les dije a ustedes, nada más que le cambio la cantidad de calorías. ¿Sí? Le doy mucha manteca, le doy mucho aceite de coco, ¿sí? Ujú. Le doy mucho MCT, pero si yo a una paciente que quiere bajar de peso le doy mucho MCT, mucho aceite de coco y mucha manteca, ¿en qué momento va a quemar su grasa de reserva? ¿Sí? Entonces, Ujú. la cantidad de calorías va a determinar, ¿sí? Si el paciente va a subir o bajar de peso. La calidad es igual para todo ser vivo. Embarazada, grande, chico, grande, perro, gato, es lo mismo. Bien. Perfecto. Vale, después lo que dicen, antecedentes de cáncer de mama y reemplazo hormonal se puede dar. Bueno, ahora vieron que el otro día, no sé si la escucharon a Maru Domenech, que sacó una historia y hablaba. O sea, sí, por suerte la FDA ya aprobó y ya explicó, porque, a ver, una vida sin hormonas no es vida, ¿sí? Y el estradiol se necesita para que la mitocondria genere ATP, ¿sí? Toda persona que no tiene estrógenos va a terminar no solamente con osteoporosis, sino con demencia. Y eso hace mucho tiempo que se viene hablando. Ahora, esto es como el colesterol. La paciente que tuvo cáncer de mama no tuvo cáncer de mama porque tiene hormona, porque si no el cáncer de mama sería a los 20 años como el de próstata, cuando vete el pico hormonal. Ahora, cuando vos metabolizás pésimamente las hormonas, porque la insulina genera un hígado graso y el hígado graso es el que tiene que hacer que el estrógeno vaya hacia una vía y no hacia otra. ¿Sí? Entonces, lo que produce cáncer no es la hormona, es el hígado que funciona mal. Y hasta que yo tengo un hígado sano, ¿sí? Las hormonas las tengo que inhibir. Es como hasta que yo no tenga bajo el triglicérido, el colesterol lo tengo que bajar. Entonces, una persona, una vez que cura la causa por la cual tiene el cáncer, que no son las hormonas, pero que está muy bien inhibida porque tuvo el cáncer, que por algo tuvo el cáncer, y si tuvo el cáncer es porque tiene un hígado que funciona pésimo, cuando repara su hígado, que dijimos, ¿cuál es el problema del hígado? Que es un hígado fructosado, no es graso. ¿Sí? Un hígado lleno de porquerías genera cáncer. Me limpio el hígado y tengo, no solamente que puedo, tengo que hacer terapia de reemplazo hormonal si quiero vivir bien y mejor. Perfecto. Bueno, Florencia, la verdad que muchísimas gracias porque la charla fue excelente. Nada, Ahí se nos entendió, quedaremos porque yo no paro de escuchándote. hablar, no tengo la Bermejo acá que me frena y me No, dice, sos "Va más clara, bajo, más bajo". No, no, estuvo sos muy clara. buenísima y nos quedaríamos charlando un montón más, pero bueno, nada, tenemos que ir cerrando. Que nos quedará pendiente para el próximo año si tenés ganas Pero de. sí, obviamente, gracias, enormes gracias, Jime, por decirme todo esto y, digamos, y preguntarme, porque la verdad que para mí es un placer, así que sí, obviamente, cuenten siempre Sí, conmigo, es un lo que placer quieran. escucharte. Me imagino que deben que, aparte hay mucha gente que por ahí lo escucha después o lo que sea, así que bueno, vos, Jime, Claro, sí. ustedes avísenme y lo que sean, se los contesto después. Bien, En serio, para mí perfecto. es Está un honor buenísimo. y la verdad que un placer enorme. Muchísimas gracias por escuchar y a esta hora, gente. No, gracias, No, Florencia. gracias, gracias, Flor, por tu tiempo. Bueno, Chao a todos. buenas noches, Chao, que saludos a tengan. todos. Chao, Chao, Buenas noches, chao. chao, Jimé. Chao, chao, chao. Caro. Recording